Pero no fue así. Lo que sucedió fue que ellos rechazaron al Mesías y Jesús rompe relaciones diplomáticas con Israel en el capítulo 12 y se va a centrar ahora en sus discípulos. Ya no va a haber más, por lo menos en la línea cronológica del Evangelio de Juan, sermones públicos, sermones a las multitudes como la hubo hasta el capítulo 12, sino que a partir de ahora y en adelante son enseñanzas de Jesús a sus discípulos, preparándoles para cuando Él sea entregado, sea crucificado, posteriormente resucite para ascender al Padre y volver, como decía en el capítulo 14, a la casa de mi Padre, ¿cierto? Él hablaba de que volvería al Padre, los dejaría. Nosotros estudiamos hace un par de semanas en el capítulo 14 que estos anuncios que hizo Jesús de su muerte y de su partida, del abandono físico que habría entre él y los discípulos, él ya no estaría más con ellos después de que sucedan estas cosas. Él anuncia que les dejaría y que iría a un lugar donde por ahora ellos no podrían ir. El capítulo 14 comenzaba diciendo: no se turbe vuestro corazón. Ellos se desanimaron, dijeron: ¿qué vamos a hacer? Pensaron dentro de sí: se va nuestro maestro, vamos a quedar solos, ¿cómo es que va a morir? ¿Cómo es que va a ser entregado? ¿Cómo es que se va a un lugar y no podemos ir? Entonces Jesús les dio una serie de promesas en el capítulo 14, promesas que debieran traer paz, ¿no?, a un corazón atribulado, a un corazón que se encuentra turbado, como hablaba el Señor aquí en el capítulo 14. Estas promesas son diferentes, pero van en la misma dirección: capacitarnos a nosotros para vivir esta vida sin la presencia física del Señor, pero con la presencia del Espíritu Santo y confiado en la esperanza y en las promesas que nos ha hecho. Vivir de tal manera, ¿cierto?, a la luz de su venida y a la luz de ese encuentro que un día estaremos todos juntos ahí con Él en la presencia del Señor. Él decía: me voy a la casa de mi Padre, pero volveré, ¿cierto?, porque voy solamente a preparar moradas, un lugar para ustedes, para que ustedes también vengan con nosotros en algún momento. Él hablaba de cómo prometía que veríamos a Dios, prometía que había un acceso al cielo, ¿cierto?, si creíamos en Él. Él era el camino al Padre, Él nos llevaba a Él, ¿cierto? Hablaba de cómo podríamos nosotros mantenernos comunicados a la distancia con Él, si orábamos, si pedíamos, podíamos confiar en que las oraciones que nacen de un corazón de adoración y son fundamentadas en la palabra de Dios, las tenemos, son nuestras, decía él, y por si eso fuera suficiente, nos daría, en el capítulo 14, verso 16, rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad. No solamente nos dice: bueno, ustedes pueden orar, ¿cierto? No vamos a estar cerca cuando yo me vaya, pero eleven oraciones, eleven ruegos, confíen en que volveré, es por un tiempo nada más, solo voy a hacer moradas para ustedes, los llevaré conmigo en algún momento. Pero además, capítulo 14, 16, les daré el Espíritu Santo, un poder sobrenatural que mora en los creyentes, que los empodera, ¿cierto?, para soportar una vida de situaciones que van a turbar nuestro corazón, de circunstancias que nos van a desanimar, y no solo la circunstancia, nuestra propia carne muchas veces nos va a desanimar, y tenemos nosotros estas promesas y este Espíritu para soportar, para que por mientras y hasta que estemos en la presencia del Señor, nosotros podamos tener, llegando al final del capítulo 14, una paz. Versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esto que promete el Señor Jesucristo es hermoso, hermanos, es esperanzador para los creyentes, trae esperanza, ¿cierto? Trae una respuesta en el día malo, en el día en el que nuestro corazón, nuestro espíritu está angustiado. Podemos confiar en estas promesas
hacerlas nuestras, echar mano a todo esto, herramientas espirituales que nos da el Señor para que podamos soportar el día malo. Lo cual, hermanos, y entendiendo que cada creyente tiene estas mismas herramientas al alcance y el mismo Espíritu morando dentro de él, esto deja, yo quiero ser como muy brusco con la palabra o con la forma de decirlo, pero deja sin excusas a los creyentes para el desánimo. ¿Cómo podríamos vivir desanimados si tenemos el Espíritu, la oración, la comunión, la cercanía, la salvación, la gracia en nosotros? La persona desanimada o que no lleva fruto es una persona que tiene las herramientas pero no las usa. Nada más que eso. Porque si nos apropiamos de esto, echamos mano a estas herramientas espirituales que el Señor nos ha dado, no hay día malo. No hay corazón turbado, no hay depresión, no hay ansiedad, no hay estrés, porque en Cristo y por medio de todo esto podemos, como decía él, tener paz. Esto deja sin excusa a las personas que hemos creído en él, sin excusas para estar desanimados y sin excusas para llevar fruto para el Señor. El capítulo 15 trata de aquello mismo. Entonces él dice que me iré, los dejaré, volveré, pero hasta que eso suceda, ustedes pueden comunicarse conmigo, orar, depender, confiar, tendrán al Espíritu para que puedan tener paz hasta que yo regrese por ustedes. ¿Amén, hermanos, o no? Damos gracias a Dios por eso. Por lo tanto, no hay excusas para el desánimo, no hay excusas para producir fruto al Señor. Capítulo 15, entrando aquí, el Señor va a usar dos cuadros, hablando de una vid o los pámpanos y hablando de los discípulos en un término diferente, como amigos y no como siervos. Vamos a ver lo primero el día de hoy sobre la vid y los pámpanos. Pero aquí va a utilizar como dos figuras habituales, comunes para la época, como lo ha hecho a lo largo del Evangelio de Juan, ¿cierto? El evangelista utilizando estos términos, agua, pan, luz, cosas que son comunes para mostrarnos un mensaje profundo y espiritual y una enseñanza importante a los creyentes. El capítulo 15, versículo 1 dice: yo soy la vid verdadera. Continuamos en este mismo enseñanza, sermón que le está haciendo privado para los discípulos. Este no va a ser un mensaje evangelístico, que está hablando Jesús. Cada predicación debe contener un llamado a la salvación, ¿cierto? Pero en particular este pasaje no es para que las personas se conviertan. Jesús le está hablando a sus discípulos que ya son salvos, hermanos. Ya no está Judas ahí en el medio, creo. Aquí estamos en un contexto donde están los discípulos, los apóstoles, son creyentes. Estas son enseñanzas para ti, para mí, que somos creyentes en Cristo Jesús. Amén. Yo soy la vid verdadera, dice ahí, y mi Padre es el labrador, y todo pámpano que en mí, fíjate, no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Aquí hay una especie de progresión que en esta sección, en estos versículos, se trata de llevar fruto para el Señor. Versículo 2, lleva fruto. Versículo 2 al final, lleva más fruto. Y versículo 8, lleva mucho fruto. Aquí eso es lo que pretende el Señor establecer en este pasaje, hablando de una vid, hablando de pámpanos, ¿no? Como racimos de uva, de una plantita de uva. Y Él quiere enseñarnos esto, que debemos llevar fruto al Señor. Y no hay excusas para no hacerlo, porque tenemos las herramientas que nos ha mencionado en el capítulo 14. Para el desánimo, para la pereza espiritual, para la ociosidad espiritual. No hay excusas en Cristo Jesús, puesto que Él nos ha dado todas estas herramientas. Y Él dice, versículo nuevamente 1, yo soy la vid
verdadera. Él es el real, el original, el verdadero. Hay copias, ¿cierto? Hay personas, hay cultos a predicadores, hay iglesias donde se enaltece tanto al siervo de Dios que se desvirtúa el propósito, la esencia de una iglesia, hablando de algún predicador, de un apóstol, de algún profeta. Pero Él es, versículo 15, la vid verdadera. Hay personas que rogamos a Dios nunca caer en aquello, hermanos, pero hay líderes que te hacen dependientes de ellos. Y tienes que rendir cuentas, tienes que casi como lamer los zapatos al pastor, al profeta. Tienen a las personas sujetas a ellos, les hacen dependientes de un hombre. Todo predicador de sana doctrina debiera dirigir a las personas a la única vid verdadera, que es Jesucristo. De Él dependemos todos y Él es suficiente para todos. Para llevar fruto al Señor, hermanos, para producir fruto al Señor, lo primero que debemos es dejar a Dios que quite lo malo de nuestra vida. Mira el versículo 1 y 2 nuevamente. Yo soy la vid verdadera y mi Padre, fíjate lo que dice, es, ¿qué cosa? El labrador. No, el labrador no es el perrito, hermano, ¿no? Bonito ahí del anuncio de Comfort, ¿no? El labrador es el que trabaja en el campo, que trabaja, digamos, con la tierra, con las plantitas. El agricultor sería también un sinónimo para hablar de alguna manera, ¿no? Mi Padre es el agricultor. ¿Y qué hace el Padre? Versículo 2. Bueno, toma los pámpanos y va como quitando, limpiando, ¿cierto? Medio que podando la vid para que los pámpanos produzcan más frutos. Versículo 2. Todo pámpano que no lleva fruto lo quitará, pero el que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Este es un ejercicio que acostumbran a hacer los agricultores. Es curioso ver, ¿no?, cómo ellos trabajan la planta para que la planta saque su máximo potencial, ¿no? Quitan hojas, quitan tallos, quitan brotes, dejan lo suficiente solo para que haya como una producción de fruto en abundancia. Es curiosa esta analogía que hace aquí, versículo 1 y 2, nuevamente. El labrador toma de la vid los pámpanos y va cortando, a veces lastimando, como quirúrgicamente extirpando lo que no necesita la vid, y por otro lado limpiando, acomodando, corrigiendo para que la vid produzca más fruto todavía. Si queremos llevar fruto, debemos dejar a Dios hacer este trabajo en nuestra vida. Dejar que Dios, hermanos, quite lo que no necesitamos de nuestra vida. Quite amistades tal vez, un grupo de amigos, un lugar que frecuentamos, un pecado en nuestra vida que es recurrente en nosotros y que nos cuesta dejar. Una falla de carácter, lo que sea. Piensa en tu propia vida. Ya no estés pensando, sí, al hermano, ¿cómo no le quita a Dios? No, piensa en ti mismo un segundo. Habla con Dios. Reflexiona sobre esto. ¿Hay cosas en tu vida que deberías dejar y cambiar? Yo creo que todos podemos decir que sí. El problema es que muchas veces resistimos al trabajo que quiere hacer Dios en nosotros, de extirpar lo que no necesitamos. Nos aferramos a cosas que nos dan placer, a cosas que alimentan nuestra vanagloria, que alimentan nuestro ego, que alimentan diferentes cosas en nosotros que son pecaminosas. El labrador a veces tiene que cortar, tiene que lastimar la vid, tiene que lastimar el pámpano para que éste produzca más fruto. Y si queremos nosotros llevar
fruto, o como dice el versículo 8, mucho fruto para el Señor, entonces debemos permitir a Dios hacer este trabajo en nosotros. A veces el labrador corta la madera seca porque puede producir, hacerse una variante que no es necesaria en la vid. Corta tejido vivo para que la vid no se disipe y reste calidad a la cosecha. A veces tiene que cortar madera muerta que pudiera causar problemas. Por un tema laboral me ha tocado visitar muchos como plantas de procesado de cereza, uva y otras cosas. Es curioso cuando uno ve los campos así, todas las plantas igualitas, ¿no? Las parras son bajitas y tienen solo 2 ramitas y ahí tienen un montón de uvas y todas las plantas son igualitas y bueno, porque la sociedad moderna valora mucho las carreras solo de grado, pero hay gran mérito en los labradores que trabajan y manejan, conocen la planta de tal manera que la llevan a un comportamiento, a una posición, a una forma de crecimiento que va a hacer que produzca mucho fruto. Eso hace Dios con nosotros, hermanos, si se lo permitimos. Pero si resistimos a aquello, no podrá hacer eso el Señor en nosotros y no podremos llevar fruto para nuestro Dios. La Biblia dice en Hebreos 12 que Dios al que ama disciplina. Y debido a que Dios nos ama, metafóricamente hablando, nos poda, nos corta, extrae de nosotros lo que está sobrando y no es provechoso, nos anima a dar más fruto para su gloria. ¿Cómo lo hace esto? Primero y principal, lo hace a través de la palabra. Nos habla, nos va mostrando por su palabra qué cosas Él alaba, cuáles son pecaminosas. La palabra nos va mostrando a nosotros en qué áreas nosotros debiéramos ir cambiando nuestra vida. Mira un ratito el libro de Efesios capítulo 4. Por favor, Efesios capítulo 4. Este no tiene que ser un ejercicio meramente subjetivo, como yo creo que Dios querrá, ¿cierto?, que yo cambie en esto. Hermano, si tú lees la palabra, vas a ver en dónde quiere Dios que cambiemos nuestra vida. Mira lo que dice Efesios 4:29. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino solo la que sea de edificación para los oyentes. 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Mira lo que dice el capítulo 5, por favor. Versículo 3. Fornicación, inmundicia, avaricia, ni se nombre entre vosotros, como conviene a santos. 4. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, antes acciones de gracias. Hermanos, este es solo un pequeño ejemplo. Puedes leer en tu lectura diaria. Es como Dios nos muestra, nos va diciendo a nosotros, nos va de alguna manera convenciendo en qué áreas nosotros debemos dejar que Él obre para hacer este trabajo, ¿cierto?, de limpieza, de quita, de poda, para dar más y mejor fruto para Él. Él lo hace por medio de su palabra, a veces lo hace por medio de castigarnos, permitiendo que sucedan situaciones en nuestra vida, controlándolas providencialmente, pero permitiendo que éstas sucedan para remecernos en algún área y hacernos reflexionar. A veces Él va a quitar algo bruscamente de nosotros y lo va a hacer de esa manera porque nos ama, hermano. Porque el que ama disciplina, y por amor Él hace este trabajo en los pámpanos para que lleven fruto. A veces decimos que no es importante la cantidad, sino la calidad. Y es cierto aquello. Pero esto no es una excusa para que sea poca cantidad. Dios no quiere calidad y poco. Quiere
calidad y cantidad. Él no quiere que llevemos fruto, quiere que llevemos mucho fruto, abundante. Debemos entonces dejar a Dios hacer este trabajo en nuestra vida. Número 2, debemos permanecer más en Cristo. El versículo, mira lo que dice 3. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Aquí aclara Jesucristo que esto no es un mensaje evangelístico, ¿no?, de salvación. Ellos ya están limpios. Esta frase deja entender que, es una referencia a ellos que ya están en Cristo. Vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y 4, permaneced en mí. Ustedes ya están en mí, ya han puesto su fe en mí, ya me han aceptado como su Mesías, como su Salvador. Ahora, 4, permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, mira esa frase, nada podéis hacer. El que no permanece en mí, hasta ahí versículo 5, separados de mí, nada podéis hacer. Debemos entonces nosotros permanecer en él. Aquí la idea es resistir, aguantar, soportar. La idea es una idea de sujetarnos como alguien que se aferra fuertemente a algo. Aquí la idea de permanecer en mí y yo en vosotros es como se utiliza a lo largo de la Biblia diferentes figuras para representar la relación entre Cristo y el creyente. Se habla de este concepto de unión y comunión con el Señor. Se habla de que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo o los miembros. Él es el esposo y los creyentes somos la esposa. Él es el pastor y somos las ovejas. Y diferentes figuras utiliza la Biblia para representar esta misma idea, que necesitamos una relación cercana, dependiente de Cristo. Necesitamos ser más dependientes de Cristo, permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano a la vid, ¿cierto? Como el fruto conectado a la planta. Es la única manera de que el fruto crezca, madure y sea efectivo finalmente. Es que nosotros, sin Cristo, alejados, de esta comunión, resistiendo a la comunión con Él, a una relación con Él, priorizando otras cosas por sobre mi relación personal con el Señor, nos lleva a esta condición. Somos como un pámpano que cree que puede ser fructífero separado de la vid. Por eso Él nos llama, 4, permaneced en mí y yo en vosotros. Y nuevamente 5, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Él es la vid verdadera, hermanos. Entonces, de él debemos depender. Los creyentes, lamentablemente, nos hacemos dependientes de otras cosas por sobre Jesucristo, antes que Jesucristo. Piensa un segundo, aquello que tú sientes que te morirías si te falta. Aquello que tú dices, si esto me falta, toda mi vida se derrumba. Bueno, eso es lo que estás poniendo tú antes que Cristo. Ese es tu ídolo. Eso es en lo que tú estás permaneciendo antes que permanecer en el Señor. Él nos llama aquí, versículo 4, a que tengamos una relación cercana, dependiente de Él en todo. Nuestra unión con Cristo es una unión viva. Al representarlo así, versículo 4, ¿cierto? Como una vid
y unos pámpanos. Habla de algo orgánico, una relación viva. Aquí no habla de versículo 5, ¿cierto? El que permanece en él no dice lleva mucho resultado, ¿no? Él dice lleva mucho fruto, algo vivo, un organismo vivo, una relación viva solamente puede producir un fruto. Ciertamente, hermanos, no sé, si alguien se saca el loto, no debe jugar juegos de azar por las dudas, hermano, ¿no? Pero hipotéticamente, ¿no? Si hoy no cayera por ahí el ventiluz un maletín lleno de dólares y tuviéramos los dólares y pudiéramos comprar, edificar, hacer algo, si no estamos permaneciendo en él, eso es estéril. Eso no lleva gloria a Dios. Uno puede arrendar un local, colocar un letrero, contratar un predicador, comprar inmobiliario y montar una iglesia. Pero si eso no está permaneciendo en el Señor, nunca llevará fruto. Aquí se habla no de resultados, de fruto. Algo que nace de una relación viva, algo orgánico, algo que se da solamente en un término de algo que está unido intrínsecamente a otra cosa. Y debemos examinarnos, hermanos, para ver si estamos permaneciendo en el Señor, o si estamos permaneciendo en otras cosas, si estamos siendo dependientes de otras cosas por sobre Cristo. El llamado aquí es una relación viva con Él, cercana, natural. Producirá naturalmente fruto. El fruto alimentará a otros naturalmente. Y podemos nosotros tirar palitos y decir, hay que evangelizar, hay que hacer esto, lo otro. Hermanos, si estamos permaneciendo en Él, lo otro vendrá por añadidura, será una consecuencia. Este llamado es a depender de Él continuamente, constantemente, cercanamente unidos y dependientes de Él en todo. Déjame decirte, hermanos, que a veces los cristianos viven como el diablo toda la semana. Salen al mundo el sábado por la noche. Y cuando llegan a casa esperan servir al Señor el domingo por la mañana. No puedes estar en el mundo de lunes a sábado hasta sábado por la noche y pretender servir a Dios el domingo a la mañana. La comunión debe ser constante, continua, diaria. Los pámpanos aquí no se toman el lunes, ¿no? Crecen continuamente. Así mismo nosotros, hermanos. Y mientras más pronto como creyentes descubramos que no somos sino pámpanos o ramas de la vid, mientras más pronto nosotros entendamos la dependencia que debe haber de nosotros al Señor, mejor nos relacionaremos con Él. Porque nos daremos cuenta que de nuestras debilidades confesaremos nuestra necesidad de su fuerza. ¿Cómo podemos saber si estamos permaneciendo en Él? ¿Acaso se siente algo especial? No como un sentimiento, pero hay evidencias especiales que aparecerán y serán inconfundibles. El Señor dijo en otro pasaje, por sus frutos los conoceréis. Y aquí dice en el versículo, en este mismo versículo 5, el que permanece en mí y yo en él, llevará mucho fruto. Ahí está. Vamos a ver exactamente qué tipo de fruto habla aquí. Ya mencionó uno en el capítulo 14, la paz. Vamos a ver cuáles menciona en particular aquí. Debemos entonces, hermanos, dejar que Dios haga ese trabajo de limpieza en nosotros, de poda, de cortar, de podar, de extirpar, de limpiar, para que nosotros podamos producir fruto.
sujetémonos, permanezcamos, resistamos en esta relación con el Señor. Trabajemos duro en esto. Invertamos tiempo, reconozcamos nuestra posición y nuestra necesidad y dependencia de Él. Número 3, debemos considerar las advertencias. Mira lo que dice versículo 6. En la Biblia dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Esto no significa, lamentablemente, algunas personas quieren tomarlo para decir que la salvación se pierde. No está diciendo aquello, hermanos. Versículo 3, de hecho él dice: ustedes ya están limpios, ¿no? Ya son salvos, ustedes son salvos. No se pierde la salvación, pero sí la comunión. Sí se puede, siendo salvo, permanecer o no permanecer en él. Tener una relación cercana, diaria, invertir tiempo, ser dependientes del Señor, o orgullosos y resistir a esta relación con Él. La salvación no se va a perder, pero se pierde la oportunidad de llevar fruto y de tener esta relación con Él. Versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, y los recogen y los echan al fuego. El mayor castigo aquí que Dios podría imponerle al creyente sería dejarlo solo y dejar que se saliera con la suya, y que éste reciba en su propia carne la retribución por su pecado. Muchos creyentes parecen no incomodarse, disculpe la palabra, hermano, pero parecen no incomodarse con la mediocridad de no llevar fruto o producir poco fruto. Se contentan con eso. Se contentan con: ya soy salvo, creo en Dios y ya. Pero el Señor quiere que hagamos algo con la salvación que nos ha dado. Debemos estar atentos a las advertencias. Si estamos permaneciendo en Él, llevaremos fruto. No habrá no se turbará nuestro corazón, habrá paz. No habrá algunas cosas que leímos nosotros hace ratito en Efesios, ¿no? Gritería, maledicencias y otras cosas, todas serán hechas a nuevas si dejamos a Él, a Dios que trabaje por medio de la vid, el labrador, en nosotros como pámpanos. Pero si resistimos a esto, hermanos, solo nosotros nos estamos como autoflagelando, condicionando nuestro crecimiento, nuestra situación, y nos estamos solitos imposibilitando de ser útiles para el Señor. Hay otros pasajes de la palabra de Dios donde Él habla de plantas o frutos que no llevan fruto, y Él dice: está consumiendo aire, ¿cierto? Está malgastando el espacio y el lugar. En el libro de Lucas se habla de también una vid, ¿no? que no produjo el fruto correcto, y Dios dice: córtala, porque está inutilizando la tierra, está malgastando aire. No te sientas cómodo no llevando fruto, hermano. No es la voluntad de Dios para tu vida. La voluntad de Dios es que produzcamos mucho fruto. No te sientas cómodo en la ociosidad espiritual, en la pereza espiritual, en la mediocridad de ya soy creyente y ya. El Señor espera mucho más de ti ahora que eres creyente. Permanezcamos en el Señor. Dependamos de Él en todo. Estemos atentos a las advertencias, porque si no permanecemos en Él, seremos cortados, echados fuera y quemados, metafóricamente hablando, ya, hermano. No como en la cacería de brujas, no, nadie va a quemar a nadie, hermano, ya, pero de cierta manera imposibilitados de entonces ser útiles en la obra de Dios. Nos convertimos en un lastre. Nos convertimos en la manzana que tiene ahí un defecto. Nos convertimos en algo que perjudica la vid. Seamos pámpanos fructíferos en este sentido. Mira el 1 Corintios capítulo 10, por favor. Perdón, 9. 1 Corintios capítulo 10.
perdón, 9 nuevamente, lo tengo ahí. 10, perdón, 9, ya. Mira lo que dice, por favor. Mira lo que dice, por favor, el versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho siervo de los judíos para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, como si yo estuviese sujeto a la ley para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley para ganar a los que están sin ley. 22. Me he hecho débil a los débiles para ganar a los débiles. A todo me he hecho de todos para que de todos modos salve a algunos. Pablo tenía tan fija la meta de llevar fruto, en particular aquí llevar personas a Cristo. Eso era para él, llevar fruto, que estaba dispuesto a todo tipo de situaciones avergonzantes, trabajar duro, a sostenerse él con su trabajo, renunciar a sus derechos, renunciar a su salario, a diferentes cosas, oprobios, con tal de que llevar fruto para Dios. Versículo 22, con tal de que alguno se salve. Versículo, mira lo que dice. 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? No. Como llevando esto a nuestros tiempos, ¿no has visto el partido del Real y el Barça? ¿Cierto? Entonces, ¿no has visto cómo están corriendo todo el tiempo, 90 minutos, sacándose así como golpeándose, haciendo un montón, solo para levantar un trofeo? Bueno, dice ahí, versículo a 24, Pablo pareciera estar como refiriéndose a los juegos romanos o a los juegos de los coliseos. Él dice, mira cómo las personas se golpean, corren, se ejercitan y hacen cosas, pero para un premio, un reconocimiento, algo que no tiene mucho valor. Corred, dice, de tal manera que lo obtengáis. Porque, 25, aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos, los que corren en el estadio, ¿no? Ellos para recibir una corona corruptible. Pero nosotros los creyentes, una incorruptible. Así que de esta manera corro, dice Pablo. No como la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, ¿cierto? Parece que había boxeo también ahí en el siglo I, ¿ya? O alguna variante, ¿no? Los gladiadores ahí se daban también con sus golpes. Él dice, bueno, fíjate cómo estos se disciplinan. Hay un partido el día domingo, el día sábado no van a carretear. Salvo que sea Arturo Vidal, no, hermano, ¿eh? Entonces, no, ¿qué hacen? Una concentración, se dedican todo, se abstienen de un montón de cosas porque tienen una mirada, un objetivo claro al día siguiente, una copa, un torneo, un partido, una pelea, lo que sea. A veces los creyentes, bueno, primero tenemos los objetivos totalmente distorsionados. No es importante para nosotros llevar fruto al Señor. Y nos abstenemos de cosas para cosas que no son provechosas. Pero cuando se trata de cosas espirituales, a veces no somos tan disciplinados. Si vamos a jugar el torneo, nos abstenemos de muchas cosas para rendir. Pero si vamos a tener una conferencia, no nos abstenemos de cierta actividad o de otras cosas y no estamos tan preparados para otras cosas. Pablo dice, 26, de esta manera corro, no golpeando no como a la aventura, no peleando, no golpeando el aire, sino que me golpeo a mí mismo y pongo en servidumbre mi cuerpo, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Y Pablo está hablando de la misma advertencia que Jesús. Él dice, el que no permanece será echado, está descalificado, es inútil en la vid, es estéril, inerte, no podrá ser utilizado, no llevará fruto. Y Pablo dice aquí algo parecido.
Él dice, de todo me abstengo con tal de que personas se salven, y me cuido porque si hago algo mal, si me desconcentro del objetivo, 27, yo mismo puedo ser eliminado. No va a ser eliminado, asesinado o pierde su salvación, sino que él será descalificado de esa posición como heraldo del Evangelio, anunciante, predicador del Evangelio. Volviendo al libro de Juan 15, hermanos, para ir terminando el día de hoy, hermanos, consideremos la advertencia. Versículo 7, si permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Hermanos, si dejamos a Dios quitar lo malo de nuestra vida, limpiarnos y podarnos y trabajar en nosotros, si permanecemos más en Cristo, dependiendo continuamente, diariamente de Él, como si de respirar se tratase, depender de la vid verdadera. Si consideramos las advertencias y el temor de ser eliminado, descalificado, quitado y tirado ahí al fuego, eso es una advertencia para nosotros. Si permanecemos en él, versículo 7, y sus palabras permanecen en nosotros, entonces aquí veremos ahora sí los frutos de que está refiriéndose aquí el evangelista. Versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Debemos tener claro, hermanos, que la palabra de Dios aquí dice cómo le rendimos gloria a Él. Permaneciendo en su palabra, permaneciendo en Cristo. Hermano, tú puedes hacer muchas cositas, decorar tu casa que parezca evangélica, lucir como evangélico, utilizar un lenguaje evangélico, pero la gloria a Dios, le das gloria a Dios cuando permaneces en Cristo, permaneces en su palabra y llevas fruto de esta manera. Eso le glorifica a Él. Versículo 8, en esto es glorificado el Padre. Número 9 dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Versículo 9, permaneced en mi amor. Si nosotros nos sujetamos a Cristo de esta manera, nos hacemos dependientes de lo que debemos ser dependientes, que es Cristo. Si permanecemos en su palabra, el Señor será glorificado. Abundaremos en amor. Y mira lo que dice también el versículo 11. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Entiendo que pueden haber situaciones que te puedan hacer turbar el corazón, perder la paz, diferentes situaciones que te desaniman. Entiendo, pero no comparto. Porque los creyentes debiéramos estar dogmáticamente programados para estar siempre gozosos, en paz, abundando en amor. Estos frutos está hablando aquí el Señor. Él dijo, les dejaré mi espíritu cuando me vaya. El espíritu producirá frutos en ustedes. El fruto será la paz, será el amor, será el gozo. Y Dios será glorificado en vosotros por esto. Es interesante que no habla aquí de hacer nada. No dice vayan a evangelizar, no dice vayan a servir, no dice otras cosas. Todas estas serán resultados naturales de una persona que está permaneciendo en la palabra y llevando este tipo de fruto para Dios. Si tú produces fruto, hermanos, tranquilo. El árbol no come su propio fruto, ¿ya? Entonces, si estás produciendo fruto para el Señor, otras personas se beneficiarán naturalmente de aquello. Se alimentarán y se dará como un crecimiento simbiótico ahí entre una persona que permanece en Cristo, podrá alimentar a otros, beneficiar a otros más del fruto que está llevando para el Señor. Hermano, vale más un creyente gozoso,
abundando en amor y con paz a pesar de las circunstancias, que uno que habla bonito o que dice otras cositas. Testificamos más soportando las pruebas en paz, con gozo y abundando en amor, permaneciendo en Él, que cualquier otra cosa que podamos decir. Por eso no se nos manda aquí que hagamos nada, porque será el resultado natural de permanecer de esta manera en el Señor. Un fruto, una rama sin fruto es inútil. De la misma manera, un creyente sin fruto es inútil. Me gustaría animarte a pensar en esto el día de hoy. ¿Estás llevando fruto, permaneciendo en Él, siendo completamente dependiente de Cristo en todo? Si no es así, el día de hoy debes tomar una decisión. El Señor manda aquí: permanecer en mí, permanecer en mi palabra y darle la gloria a Dios de ese modo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu tiempo. Te amamos, Señor, y te pedimos perdón si no hemos permanecido suficientemente en ti, Señor. Te pedimos perdón por haber levantado ídolos en nuestro corazón.